Buenos días a todos. Nuestro panel hoy se llama Latinos y COVID, trabajo durante una pandemia de salud y el capitalismo. La propuesta que voy a dar hoy se llama COVID-19, COVID-19 y el lado invisible del multiculturalismo, trabajadores Latinx en los restaurantes de California. Les mando saludos de Los Ángeles ahorita, donde lamento que no tengo la oportunidad este año para estar con ustedes en la Casa de las Américas y poder visitar a Cuba. Esta pandemia definitivamente ha causado implicaciones globales aquí en mi ciudad de Los Ángeles. La pandemia ha revelado muchas contradicciones económicas y sociales que siempre han existido. Como todos sabemos, la pandemia surgió como una crisis de salud, pero rápidamente iluminando las contradicciones como el acceso a una vivienda justa, la desigualdad laboral, violencia estatal y tensiones raciales. Aunque todas estas variables y hasta más existen, este panel se va a enfocar específicamente en la conexión entre la población latinx y temas laborales. En el particular, nos enfocamos en las industrias de servicio en California. Por un lado, COVID ha tenido implicaciones negativas para la industria de servicios en el general. Y por el otro lado, la gente latinx que está afectada despropiamente no ve en el Estado como un agente de asistencia. Entonces, la explotación sistemática de la gente latinx inmigrantes se ilumina dentro de esta crisis de capitalismo. Mi ponencia hoy sale en parte de mis investigaciones de mi tesis, donde busco entender la relación complicada entre la gente chicanx latinx en un lado y China en el otro lado dentro del siglo XXI. Los datos que recopilo para esta ponencia salen geográficamente del Valle de San Gabriel, una región donde la gente mexicana y china han convivido por muchas décadas. La gente que entrevisto son los trabajadores latinx en las industrias de comida china en esta comunidad. Antes que pegara la pandemia, mis investigaciones buscaba aprender de las condiciones laborales dentro de estos mismos restaurantes que emplea a mucha gente inmigrante de México y de Centroamérica. Pero al principio de la pandemia se me hizo muy difícil encontrar personas para entrevistar porque los restaurantes se habían cerrado y mucha gente perdió el trabajo. Como resultado, mi enfoque cambió un poco para investigar cómo la pandemia iluminó contradicciones laborales e injusticias que dependen de la explotación de la gente latinx. La pandemia sí que cerró muchas de las industrias de servicio, una industria que para la mayoría de la gente es precaria y inestable. El trabajo dentro de esta industria refiere a un rango de trabajos, pero generalmente refiere a trabajo que no produce una mercancía tangible. Los servicios nomás pueden ser realizados cuando están consumidos por un consumidor. Para dar un ejemplo, son trabajos como servicios de limpieza, trabajo de venta, trabajando en restaurantes y manejadores. En Los Ángeles, estos trabajos a menudo son de tipos parciales, no ofrecen cuidado de salud y están instables en términos de empleo. Normalmente los trabajadores están tratados disponiblemente, pero la pandemia ha iluminado lo más que esencial son estos trabajadores para la economía, porque uno ayuda a la sociedad, ayuda a que funcione la sociedad,
Y esta industria emplea una proporción de la población que muchas veces ha estado ya desposeídos. Y 3, facilita el consumo de la industria de lujos. De hecho, en 2017, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo, más que uno de cada 9 trabajadores en el condado de Los Ángeles viene de la industria de lujos y hospitalidad. Este nivel de empleo es importante. Es generalmente importante para la industria del turismo y lujo en el centro urbano de Los Ángeles. El aumento exponencial ha estado enmarcado como un éxito, pero con la pandemia esta industria estaba afectada lo más negativo como resultado de la disminución del turismo y los servicios en personas que se han cortado. Sí era importante cerrar estos trabajos por razones de salud, pero el acto de cerrar reveló los aspectos precarios de este empleo y como resultado mucha gente perdió el trabajo, lo que era la manera de recibir dinero para vivir. Esta tabla demuestra la negligencia de esta industria, una industria que tiene el promedio de ingresos más bajo que todas las otras industrias en esta área. También, esta industria es donde tiene 61% de los trabajadores que son latinos. Aunque muchos de los trabajos de servicios sí cerraron al principio de la pandemia, la realidad es que la industria de servicios son esencial y ha demandado que la gente regrese al trabajo. Como resultado de un poco de asistencia del gobierno y la necesidad de pagar facturas, el regreso al trabajo es una respuesta lógica para estos trabajadores. En realidad, el resultado del nivel de infección ha desproporcionadamente afectado a la gente latina. En mayo de este año, el nivel de la infección para la gente latina entre 18 a 35 años de edad era 182.2 para cada 100 millones de personas. Y en octubre de este año, sí la brecha sí ha disminuido, pero todavía la gente latina es el más afectado. La dependencia de la gente latina y una falta de ayuda ha sido una realidad central para esta pandemia. La falta de ayuda al nivel estatal es algo que afecta a la gente indocumentada lo más. Y en el gran parte, esta gente indocumentada viene de América Latina. Pero esta es una contradicción que la población siempre ha entendido y por razones tienen una desolación con el Estado. Y se puede ver la falta de la ayuda por diferentes programas que han dado ya al nivel federal y al nivel municipal. Por ejemplo, hay el CARES Act que salió y otra cosa que se llama Angelino Card. El CARES Act era un programa que le dio a los ciudadanos $1,200 una vez. Dentro de este programa había un énfasis en cuestiones de ciudadanía. Cada persona que no tenía un número de seguro social y sus familiares, aunque si ellos tengan ese número, estaban excluidos de este programa. Aunque la gente indocumentada estaba excluido al nivel federal, en Los Ángeles el alcalde utilizó fondos privados para dar 200,000 tarjetas para individuos de clase obrera que estaban afectados por la pandemia, independientemente de su estatus de ciudadanía. Estos fondos municipales eran desde 750 a $1,500 y dependían en el tamaño del hogar del individuo. El único requisito era que uno viviera dentro de la ciudad de Los Ángeles, debajo de la línea de pobreza y que sus sueldos fueran afectados negativamente por COVID. Este dinero se dispersó al azar y dependía de muchos factores
que no garantía este dinero para los que llamaran. Y este era el contexto de donde la gente latina inmigrante en Los Ángeles ha estado viviendo y interactuando con la pandemia. En los datos que yo he recopilado hasta este momento, me ha ayudado a entender cómo esta realidad opera en un nivel cotidiano. En este momento, los datos que tengo son, pues, son pocos, son pequeños, para poder hacer generaciones estadísticamente válidas, pero aún sí desemblan una realidad caótica. Es decir, que la gente latina inmigrante definitivamente entiende este momento y cómo opera el sistema capitalista que discrimina y de veras no ayuda. Y esta tabla que hice se puede ver como la mayoría de la gente que yo he entrevistado ni buscan estos Angelino cards, por ejemplo. Y ahí puedes ver, hay dos citas ahí que explican cómo se siente la gente. De veras no ven que la ciudad, al nivel municipal, de veras va a ayudar. Entonces sale la pregunta, ¿qué se puede hacer dentro de este momento para poder sobrevivir? Y los datos que he recopilado por medios cualitativos demuestra que el capitalismo racial depende de una explotación tremenda de estas poblaciones y que la opresión también existe dentro de la industria y el Estado. Esta realidad no nomás afecta a los individuos, pero a todas sus familias en ambos lados de la frontera. Sin embargo, siempre donde hay opresión se presenta la oportunidad de resistir dentro y afuera de los instituciones formales del gobierno. Organizaciones como Rock LA, que se llama Centro de Trabajadores Restaurantes, localizado aquí en Los Ángeles, son unos que han trabajado y que están en las fronteras de esas batallas laborales. De hecho, el organizador de California, Manuel Villanueva, va a hablar en un poco en su ponencia para describir un poco del trabajo que han hecho. Por ejemplo, esta organización se encarga de dispersar fondos que ellos recopilaron para los trabajadores de restaurantes. Aunque la cantidad no era inmensa, ellos demostraron un compromiso al nivel nacional para la gente dentro de los restaurantes. Además, en conversaciones con Manuel, él me ha recomendado unas pólizas necesarias y que pueden ayudar al corto plazo. Por ejemplo, se pudiera dar ciudadanía para la gente que está indocumentada y que está trabajando en este momento, en un momento peligroso y precario. Y el tema de las resistencias es algo muy importante. Hoy el panelista, doctor Alfredo Carlos, los va a poder explicar un poco también a fondo de este tema. Los puede explicar de resistencia dentro y afuera de estos sistemas. Y aunque mi ponencia se enfocó en la industria de restaurantes, el panelista José Manuel nos va a explicar un poco de la realidad latina en, en las áreas rurales y agrícolas en California. Una área donde mis familiares maternos, de ahí de donde son. De hecho, mucha gente que ha perdido el trabajo en los restaurantes en Los Ángeles se han ido para allá a trabajar en, pues como se dice, en la pizca, ¿verdad? COVID-19 ha revelado muchos temas laborales que afectan a la gente latina en maneras distintas. Y es importante no confundir que el tema latino no es un monolito, como la lección recientemente ha demostrado. Lo que sí demuestra COVID es la conexión entre cuestiones de inmigración y racismo dentro de un momento histórico del capitalismo global que ha desplazado a la gente de México y Centroamérica de sus tierras y hoy de sus trabajos. Pero este momento también ha presentado oportunidades de cambio, una realidad que me da esperanza para el futuro. Muchas gracias.
Saludos, mi nombre es José Manuel Santillana, soy estudiante en estudios feministas en la Universidad de Minnesota. Originalmente soy del Valle Central en California. Mis papás son de México y hoy voy a presentar parte de mi trabajo en comunidades rurales en Kettleman City. Am, el título de mi papel es La lucha de las comunidades rurales Latinx, mujeres migrantes mexicanas, degradación ambiental y las implicaciones de COVID-19 en el centro de California. Los amaneceres se sentían pesados los días que mi padre me llevaba al campo del Valle de San Joaquín. De vez en cuando acompañaba a mis papás al trabajar durante los calurosos fines de semana del verano. Vivos recuerdos afloran cuando recuerdo estar sentado en el maletero de la camioneta de mi papá mirando a los mexicanos que trabajaban en el campo. Hombres y mujeres vestidas en camisetas de franela de manga larga y paños que les cubren mitad de la cara. Desde que emigraron a los Estados Unidos, la supervivencia de mi familia dependía de realizar múltiples trabajos intensivos en mano de obra. Papá, que solo tenía 6 años cuando emigró a los Estados Unidos, comenzó a trabajar en el campo un par de años después de su llegada. Fue después de la muerte de mi abuelo Melquiades que abuela Tomasa hizo arreglos con su hermano Jesús para comenzar su viaje al norte, viajando más de 500 millas para aterrizar en el Valle Central de California. Como tantos a lo largo de las décadas, mi abuela representa a aquellos que no pueden encontrar trabajo en su querido México. En 1966 llegó a Kettleman City, un pequeño pueblito de trabajadores migrantes del campo ubicado justo al lado del 5 entre Los Ángeles y San Francisco. Abuela los recuerda de su orgullo que empezó a trabajar el día que llegó. El día que yo llegué, trabajé, ella proclama, recordándonos de su laborosa ética mexicana. Todos mis hijos son trabajadores, te decía si le preguntabas, pero todas estas pláticas no eran únicamente del trabajo, eran verbales significantes que resistían la rética racista, xenofóbica y capitalista en los Estados Unidos. Eran expresiones de lucha y dignidad entre nosotros al vivir la vida incluso cuando buscaba devorarnos. El cruce de mi abuela en la frontera de los Estados Unidos y México dio paso a una conciencia más profunda, donde su identidad como una pobre mujer mexicana se encontró junto a la trabajadora migrante del campo. Entidades ligadas a cientos años de violencia colonial. Estas son algunas de las muchas narrativas que mueven a través de las comunidades rurales, inscribiendo la tierra, el cuerpo y la memoria. En este trabajo presto atención a las formas en que los sujetos migrantes mexicanos, como mi abuela en Kettleman City, habitan una ruralidad marcada por una precariedad en la intersección de las lógicas coloniales, el racismo, xenofobia y el capitalismo. Además de los propuestos de este encuentro, pregunto cómo nuestro momento contemporáneo de catástrofe nos desafía a pensar críticamente sobre las formas en que los sujetos migrantes históricamente racializados en las geografías rurales dan forma a la política de desechabilidad del país. Utilizando en mi investigación de campo en Kettleman City, este artículo sostiene que el aumento de casos de COVID-19 en las comunidades rurales de migrantes se comprende mejor a través de una consideración profunda de la degradación ambiental, así como escuchando atentamente las formas en que nuestras comunidades hablan y actúan.
En 2010, Mother Jones, una organización de noticias de fines de lucro con alcance popular, publicó una historia titulada ¿Qué está matando los bebés de Kettleman City?, en la cual el autor Jackie Leslie cubrió el aumento de bebés nacidos con defectos de nacimiento en el municipio de Kettleman City, mayormente inmigrantes latinos. La apertura de esta noticia mostraba que un niño llamado Ivan Rodríguez nació con un paladar hundido, el labio leporino y el paladar hendido son malformaciones faciales y orales que ocurren durante el embarazo mientras el bebé desarrolla en el útero. En cuestión de días aparecieron historias similares en varios medios de comunicación, destacando un aumento de bebés en la área que nacen con paladar hendido, síndrome de Down, soplos cardíacos y mortenatos en la área. A medida desarrollaron las historias, no pasó mucho tiempo antes de que las mujeres de la comunidad establecieron conexiones claras entre sus experiencias y la historia de degradación ambiental en la ciudad, en que la remonta a principios de la década del 1980, cuando la multimillonaria corporación de servicios de desechos Chemical Waste Management Inc. Se movió a la comunidad de trabajadores agrícolas mexicanas, mayormente migrantes de Kettleman City. Si bien los emigrantes locales nunca fueron informados oficialmente, lentamente se dieron cuenta de las instalaciones de desechos tóxicos recientemente establecidas y sus peligros. Las instalaciones estaban ubicadas solo 3 millas de la ciudad. Para 1988, Esperanza Maya y Mari Lumares llegaron a los primeros esfuerzos contra la instalación que finalmente resultó en la fundación de la organización El Pueblo para el Aire y Agua Limpio. Desde el inicio de la organización, la mayoría de las madres inmigrantes mexicanas en toda la ciudad no solo han participado en la lucha contra Chemical Waste Management, sino han continuado siendo actores en la configuración de los discursos locales y nacionales sobre el racismo ambiental, justicia reproductiva y otras amenazas ecológicas que enfrentan las comunidades de colores y clases trabajadoras. Al principio de década de 1990, Willow, otra ciudad mexicana migrante de clase trabajadora de unos 1,500 residentes en el extremo sur del Valle de San Joaquín, también había llamado atención de los medios de comunicación por el aumento de defectos de nacimientos y bebés moribundos. Ubicada solamente 50 millas de Kettleman City, la lucha de Willow tomó una forma similar cuando grupos de mujeres mayormente latinas tomaron el centro del escenario para resistir la expansión propuesta de los desechos tóxicos. En muchos sentidos, estas empresas corporativas peligrosas han sido invisibles en la historia del Estado. Sin embargo, han marcado la tierra y la gente de muchas maneras. Sostengo que esta invisibilidad es una forma de violencia estatal a través del racismo, la xenofobia y el capitalismo, una invisibilidad que permanece mientras los trabajadores agroecológicos, migrantes del Valle Central y otros trabajadores esenciales en todas las geografías rurales enfrentan la pandemia de COVID, así como el aumento de los incendios forestales. Esto es especialmente evidente en el cubrimiento de los medios de comunicación de COVID-19 en la organización internacional Noticias Reuters. Utilizando falacias raciales, afirman que el aumento de casos en las regiones agrícolas rurales, mayormente latinas, es en gran parte del resultado de normales culturales y tradiciones que fomentan grandes reuniones de familias y hogares de multigeneración. Sin embargo,
Muchos académicos han resultado las disparidades históricas, sociales, políticas y económicas que estas comunidades soportan, como la falta del acceso de atención médica, la red de seguridad financiera, un gran número de condiciones preexistentes debido a clase social, el estatus de inmigrantes y las barreras de idioma. En esencia, el punto de conexión interseccional en la degradación ambiental. Por lo tanto, para comprender mejor el impacto de COVID-19 las comunidades latinas migrantes debemos mirar las historias locales de amenazas ambientales. Por ejemplo, Ruth Wilson Gilmore ha señalado las formas en que el Valle Central ha sido un lugar para la degradación ambiental, el desarrollo carcelario y el capitalismo. En concreto, Gilmore destaca la visibilidad actual de la expansión de la prisión de California al indicar que 19 nuevas prisiones iluminan lo largo del callejón de la prisión del Valle Central, un tramo de 365 millas desde Tehachapi hasta Folsom. Los localidades donde ubican las nuevas cárceles buscaron proyecto de desarrollo de capitalización pública para arreglar las tendencias de desabordan implicantemente segmentos del trabajo y la tierra. Eso es especialmente imperativo, ya que los residentes de Cattleman City se encuentran ubicados entre algunas de las estructuras de encarcelamiento más grandes del estado. En consecuencia, según el Departamento de la Pública del Estado, los latinos representan alrededor de 40% de la población del estado, de poco menos de 40 millones, pero alrededor de 60 de los casos de COVID en California y mitad de las muertes. Los números aumentan cuando se habla de comunidades rurales migrantes. Intrínsecamente, debe darse de conocer ampliamente que estas estadísticas se basan en las violencias ecológicas coloniales. El caso de Cattleman City es solo uno de muchas en las zonas rurales del centro de California que simboliza un exceso de comunidades que se han convertido en terrenos válidos, literales y sociales para quienes viven en todo el estado. Un lugar donde se encuentran miles de cuerpos considerados desechables, campesinos, presos, migrantes, mexicanos y indígenas. Estos son los paisajes de violencia donde la estructura de carcelaria, las instalaciones de desechos químicos y sólidos y las operaciones agroacólicas se unen para funcionar como una empresa capitalista y aparatos de muerte. Las comunidades rurales latinex que existen nuevamente junto de las tierras agroacólicas, los trabajadores agroacólicas, las cárceles, los prisioneros, las tierras baldías, las indígenas y las comunidades de color nos ofrecen un tipo de geografía precaria donde la desechabilidad significa muchas cosas, todas las cuales existen diferentes valores de vida para el Estado. Gracias. Hola, mi nombre es Alfredo Carlos, yo soy profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de California en Long Beach, pero mis papás también son de México, yo también allá nací. Yo acerca de este tema, nomás tengo unos pocos comentarios. Una de las cosas que ha revelado el COVID-19 es unas contradicciones que ya conocíamos nosotros los que estudiamos la política económica. Pero al resto del mundo las ha hecho, las ha desenmascarado. Parcialmente
que el sistema capitalista supuestamente del país más poderoso del mundo, supuestamente del país más rico del mundo, está basado tiene base muy precaria. Y los estudios de José Manuel y Alejandro nos dejan ver eso, de que cuando que este sistema no tiene la competencia, no tiene la posibilidad de absorber un crisis que realmente no debería de ser crisis. Muchos de otros países pudieron manejar el crisis del COVID sin tener los recursos que nosotros tenemos en los Estados Unidos. Ese es punto número uno, que es una de las grandes contradicciones del capitalismo, que tenemos tanta riqueza, pero aún no podemos controlar esta pandemia en los Estados Unidos. Y lo que pasa de esa contradicción es lo que Tomás Almaguer refiere a que la gente latina se convierte en los que absorben el shock. Como en un carro, los shock absorbers, la gente latina en los Estados Unidos siempre especialmente en la área del suroeste del estado, estoy hablando históricamente los mexicanos y ahora también los centroamericanos, se convierten en la clase obrera que absorbe el shock. Y la única razón que todos ahorita estamos interesados con la pandemia es que empezó a afectar a la clase media, empezó a afectar a los que tienen negocios o empresas chicas que son dueños, son capitalistas pequeños. Pero el crisis siempre ha existido en nuestra comunidad. La razón, Alejandro dio muchas de las estadísticas de quién está afectando la pandemia, está afectando muchísimo a los latinos, y eso no es nada nuevo. Si la gente pone atención, el tema de la salud en nuestras comunidades ha sido un problema ya por generaciones, y es porque no tenemos acceso you know, a lugares de salud donde ir a curarnos, porque cuesta dinero, no lo tenemos. Y lo que hizo COVID es desenmascarar eso para el resto del mundo, para el resto del país, que una pandemia que no por porcentajes, no quiero ser insensitivo, que no está matando a la gente, sí está matando a muchísima gente, pero tampoco no es algo que está así como destruyendo completamente la sociedad. Es el capitalismo que está haciendo el problema más grave de lo que debe de hacer. Eso es una cosa. Otra contradicción es que en los Estados Unidos, y eso es actualmente lo que estudio yo, es cómo Alfredo, avanzamos en eh, Alfredo, ¿te puedes repetir? Se congeló un poco tu pantalla. ¿de cuál parte? Como hace 10 segundos, 15 segundos. Tu último punto. Um, ok. Ah, Ok. que era el Nomás capitalismo. estaba diciendo que este no es una crisis de pandemia, es una crisis del capitalismo. Es lo único que estaba tratando de decir, que aunque sí es pandemia, no es una pandemia que es así completamente destruyosa. El problema que tenemos es que no tenemos suficientes hospitales. No tenemos la suficiente infraestructura para combatir la pandemia. El problema no es la pandemia por sí, sí es problema, claro, pero como dije hace rato, hay muchos países que han podido absorber la pandemia mucho más mejor que nosotros, no teniendo los mismos recursos. Ese es el único punto que está tratando de hacer de eso. La otra parte y es lo que me interesa a mí, lo que Alejandro me preguntó para platicar un poco, es de cómo avanzamos de este punto, estando dentro de una pandemia en un país tan rico, con tantos recursos, y apenas podemos
y no estamos ni tratando. Y eso es por muchas cosas. Le podemos echar la culpa al presidente Trump, le podemos echar la culpa a su ineptitud, pero si él no fuera allí, todavía tuviéramos el problema de infraestructura. Entonces, cómo avanzamos de este punto es, hay que cambiar cómo trabaja nuestra economía. Y una de las cosas que es tan bonita de que ha resultado esta pandemia es de tantos grupos y tanta gente que ha salido para a crear o reanimar um, sociedades de ayuda mutua. Se han organizado por sí mismos, no formalmente. Yo tengo una estudiante anterior que con muchos que de por sí son apoyantes de Bernie Sanders, empezaron un grupo de gente que nomás se juntan los sábados y domingos y recolectan comida para ayudarle, para regalar a la gente pobre, a los trabajadores que les perdieron sus trabajos. Y eso es una de las cosas, no que es buena, pero de este sistema que les están enseñando a la gente está tiempo de pensar que hay algo muy malo con este sistema. Y entonces hay mucha gente que está reconociendo eso. Hay mucha gente que reconoce que el Estado está inadecuado. Ya sé que estamos platicando de que ganó Joe Biden, pero de todos modos estamos en un momento de no sabemos qué quiere decir eso, si va a ser avances o no, porque hay mucha gente que resiste el poder de la gente. Y para mí el poder no es político, es económico. Y cómo comunidades se van a rejuntar para, para practicar democracia local, como en esas organizaciones de ayuda mutua, también en cooperativas. Yo estudio una vez hace casi 7 años ya, que di una ponencia en una conferencia en Cuba acerca de las cooperativas, de las empresas cooperativas. Hay gente que está empezando a, a- a mandar al modelo capitalista a la curva, porque saben que ese no es el futuro. El futuro es cooperativo, el futuro es trabajar juntos para avanzarnos todos, no nomás a unos pocos. Hay gente que también está ahorita tratando de averiguar cómo podemos ser dueños de la tierra en un modo cooperativo. Y lo que ha enseñado este crisis de COVID, ha enseñado muchas de las inigualdades de la sociedad que nosotros ya conocemos. José, Alejandro, yo venimos de comunidades que crecimos pobres, ah, pero mucha gente, porque sus vidas no están interrumpidas, ellos pueden ir a comer los fines de semana y tomar sus mimosas y sus cafecitos. Mientras hay gente, hay latinos y hay mexicanos y centroamericanos que les sirva, ellos no ponen atención de cuáles son las condiciones de esos servidores. Ellos no ponen la atención de cuáles son las condiciones de los trabajadores de agrícola que se aseguran que tenemos comida. No ponen atención del José Manuel, trabaja en el Valle Centro de California, mi colega en Wisconsin también, y ellos no ponen atención a esa gente, nunca piensan de eso. Entonces, una de las cosas que el crisis hizo es desenmascaró un poco lo que Marx, y ustedes ya saben eso porque son cubanos, llama el fetichismo de consumo, de la comodidad. Es que empezamos a ver poquito a poquito cómo esa máscara se cayó. Empezamos a ver gente perder sus trabajos y eso afectó nuestra habilidad de ir a esos restaurantes. Empezamos a ver la gente se va a empezar a desalojar
empezamos a ver que ya no había productos en las tiendas. ¿Y qué causó eso? Más pánica. Mucha gente fue a las tiendas y empezaron a... Una de las cosas más chistosas que he visto en mi vida es, la gente corriendo para papel del baño. Y si esta crisis, que es completamente manejable, muchos países han visto que es manejable, causó esto, ¿qué hará pasar cuando hay algo más grave? Entonces, acerca de la pandemia, quería decir nomás eso. Específicamente, una de las cosas que ya ellos repitieron es que en los Estados Unidos los mexicanos son la base del sistema económico. Una de las cosas de que uno de mis mentors siempre nos enfocó es que los latinos y la gente mexicana y ahora centroamericana y los otros, los caribeños y todos, lo que de un grupo que no somos marginales. Siempre pensamos que, somos, comunidad marginal, está marginalizada. Somos completamente centrados en el sistema capitalista y si nosotros no trabaja. Si los restaurantes no tienen trabajadores mexicanos o latinos o centroamericanos, la gente de clase media no puede ir a sus restaurantes. Si la gente, como también vimos en el Valle Centro de California cuando empezó la pandemia y también cuando Trump hizo muchas redadas ahí de migración, si no hay gente para trabajar en la pizca, no llega la comida. Los limones, como un ejemplo, los limones por un tiempo costaban como $2 o $3 por un bultito. ah, y la gente empezó a ver esas cosas. Entonces, el sistema está basado en una base muy precaria y finalmente mucha gente está empezando a verla. Lo que es, ¿no? ¿Cómo decir? Lo que tiene promesa para mí es cómo organizamos esta gente para empezar a crear algo nuevo. Uno de los, y eso necesita más democracia en la economía. Un ejemplo es que el condado de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles empezó a pelear por lo que le llaman como, como en el sitio de trabajo tener health councils, concilios de salud que están hechos por los trabajadores, que ellos tengan democracia y ellos puedan asegurar que el trabajo está seguro, ya que somos nosotros los latinos los que tuvimos que regresar a trabajar como trabajadores esenciales. Y hay una contradicción ahí que los que son los dueños, ellos no les importa la salud, ellos quieren el beneficio, ellos quieren el dinero. Y eso causa que mucha gente trabaje en lugares que son muy inseguros a la salud. Entonces, para mí eso es la promesa de que hay oportunidad, hay un crisis que ha causado una quiebra donde todo está un poquito más claro. Y también empieza a cuestionar la gente, ¿cómo podemos tener una economía? Ese es mi punto final. Una economía donde el mercado está completamente en su apogeo, está ganando, hay muchas ganancias en el mercado, pero al mismo tiempo estamos enfrentando millones de desalojamientos y gente perdiendo sus casas o sus viviendas. Estamos enfrentando una larga plazo de desempleo que va a continuar y no importa quién es el presidente. Y el problema es que el capitalismo solo tiene intereses hoy. ¿Cuáles son las ganancias de hoy? Y necesitamos investigar y necesitamos trabajar y necesitamos organizar a cómo creamos una economía de a largo plazo, que no más importa las ganancias de hoy, pero que pueda haber hasta mañana para cuidarnos. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Y estoy muy orgulloso de decir que la gente latina en los Estados Unidos está al mero enfrente de esa lucha, que son los mexicanos, son los centroamericanos, son los puertorriqueños que están
trabajando en comunidades en Nueva York, en Arizona, y hay otros, no nomás somos nosotros, también son los morenos, son la gente indígena, están al mero frente de esa lucha y están avanzando estas cosas, porque ellos son los que sufren más cuando hay crisis y el crisis siempre está y es cíclico.